Hola, muy buenas tardes a todos. Esta es un video de la clase del día 21 de febrero, lo que se realizó en clase y básicamente lo que se realizó, lo que se tenía que realizar era la resolución de los problemas que habíamos puesto. Tenemos información de un sector, de una industria, que es la industria de la fabricación de celulares. Em, Cada uno de estas son cifras reales, medidas, o bueno, vienen de un reporte de la International Data Company, una empresa privada de datos para las empresas, que ya hace varios reportes de varios sectores estratégicos, entre ellos las ventas de celulares. Entonces, son cifras reales, trimestrales de embarcos por empresa, es decir, de la cantidad de unidades que vende directamente el fabricante. Es decir, por ejemplo, cuando compramos un celular Samsung o un Huawei o Motorola, lo vamos a comprar al Walmart, lo vamos a comprar a la tienda de celulares o a donde sea, ¿no? Esto básicamente lo que mide es la venta directa de la fábrica, de la compañía de Samsung a Xiaomi a sus proveedores, es decir, de embarcos, ¿no? Está en millones de unidades, 76, por ejemplo, Samsung en el primer trimestre de 2021 tuvo 76 millones de unidades embarcadas, o sea, vendió directamente a los comercializadores 76,1 millones de unidades de celulares. Y esto es para el trimestre de 2020, es una comparación trimestral anual, es decir, de un trimestre a otro, de la misma manera en la que se mide el PIB. La idea de esta base de datos, pequeña base de datos, es que con esta información hagamos varias medidas de, tengamos varias medidas de concentración, que son lo que estamos, es el tema que estamos viendo. Y bueno, básicamente la primera medida de concentración es la medida de la participación de la empresa. Y recordemos que la participación de la empresa se mide, la participación de la empresa se mide a través de la participación total, o sea, el porcentaje de participación, se mide a través de el tamaño de la variable, ¿no? El tamaño de cómo lo estamos midiendo, el tamaño de la empresa, por la sumatoria total de todas las demás, es decir, es una participación, ¿no? Entonces vamos a tener, para medir esto, necesitamos el total, que ya viene aquí indicado, que es 353 millones de unidades se embarcaron en este periodo, en un trimestre, de toda la industria, no nada más estas 10, sino también hay un rubro de otras, toda la industria. Entonces, para medir las participaciones tenemos que medir esto entre esto. Entonces, esto para el año 2021 vamos a tener que es 76,1 entre 353. ¿Sale? Luego nos seguimos con el siguiente, que sería Apple, que sería 56,4 entre 353. Y así sucesivamente los vamos dividiendo todos entre 353, incluido el rubro de otros. También se divide. ¿Sale? Entonces, la idea detrás de esto es que encontremos la participación de cada una de las empresas. Entonces, regálenme un segundito nada más. Y, y bueno, entonces vamos a hacer estas divisiones. Las podemos dejar a dos decimales y estas divisiones a dos decimales las vamos a llevar a cabo con lo podemos hacer con calculadora, lo podemos hacer en Excel. Yo lo hice en Google Calc, en Google Calc, en Google Sheets, en la versión de Google de, este, de Excel. Y estos fueron mis resultados, es decir, 76, 76,1 entre el total, que era 353, me daba 0,22. Y así hasta abajo
los voy haciendo uno por uno y me van dando estos resultados que tenemos aquí. ¿Sale? Eh, entonces, la fórmula es esta y las vamos dividiendo de este acá. Entonces, ya tenemos la participación de las empresas. Y aquí ya podemos ver más o menos cuál es la participación de cada una de las empresas. Podemos decir aquí que el 22% del mercado, casi un cuarto, es dominado por Samsung, seguido por Apple con el 15%, Xiaomi, Vivo y Oppo son las cinco primeras. Luego viene Huawei, 14.7 millones de unidades, una participación del 1, 2, 3, 4, 5, del 0.4%, este, del 4%, del 0.04, y esa es la metodología, los vamos dividiendo. Entonces, ya lo hicimos para el 2021 y ahora lo hacemos para el 2022. Y para el 2022 la lógica es básicamente la misma. Vamos a tener para el 2022, digo, para el 2020, perdón, es un trimestre a un año antes, ese del 2020, del 2020, lo que vamos a hacer es vamos a tomar cada una de estas participaciones, de estas millones de unidades, entre el total del mercado. ¿Cuántas se vendieron en total? Las vamos a dividir por el año. Es decir, la primera observación va a ser 58.9, que Samsung, entre 275.7. Y esto nos va a dar un resultado que va a ser básicamente, va a ser el siguiente. Vamos a tener una columna. ¿Cómo verificamos que se hizo bien esto? Ah, pues fácil. Lo verificamos que se hizo bien porque la suma de todo esto nos debe dar uno o redondearlo a más o menos uno. Por eso es importante también hacerla de las otras empresas. Las otras, donde dice otras, es de la 11, la empresa 11, a la N, a la no sé cuántas haya, 500, o lo que sea, desde el 11 hasta el que produce artesanalmente los celulares y vende dos o tres a los proveedores. Eh, tenemos esta producción en millones de unidades. Entonces, si lo sumamos nos tiene que dar uno, ¿no? En dado caso aquí están las participaciones, nos da uno. Y luego seguimos, ya tenemos las participaciones. Estas son las participaciones con lo que ya tenemos el primer inciso de nuestra tarea, ¿no? Después de esto vamos a calcular con estas heces, esta es la participación, vamos a calcular con estas heces el Herfindahl-Hirschman, el índice de Herfindahl-Hirschman. Recordemos que el índice de Herfindahl-Hirschman es, se mide es la sumatoria de los cuadrados de las participaciones, ¿no? La sumatoria de los cuadrados de las participaciones. Eso quiere decir que vamos a elevar al cuadrado las participaciones de cada año y después de elevar al cuadrado las participaciones de cada año, las vamos a sumar, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer en este caso es que voy a tomar mi tablita y ahora voy a calcular las S cuadradas, ¿no? S cuadradas. Creo que era más conveniente traerme las otras tablitas. Las S cuadradas que ya calculé, las S cuadradas para el 2000, las S cuadradas para el 2021 y para el 2020, ¿no? Es decir, voy a elevar al cuadrado las participaciones, que son las que acabo de sacar, con estas dos, ¿no? Con estas dos, primero voy a hacer la del 2021, las participaciones que acabo de sacar, las elevo al cuadrado. Entonces elevo 0.22, la respuesta va a ser 0.22 elevado al cuadrado y luego 0.16 elevado al cuadrado, etcétera, 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 etcétera. Y también incluimos otros. Tenemos que incluir todas las demás empresas, ¿no? Entonces 0.12 al cuadrado y esto lo vamos a sumar, ¿no? De nueva cuenta, yo ya realicé este cálculo. Estos son para el 2021 y
el resultado es el que vamos a ver a continuación, que es este que está acá, ¿no? Ahí están viendo que yo tengo ahí mi tablita, ¿no? Entonces, básicamente elevé al cuadrado estas y luego las sumé. Y entonces este de aquí, este numerito de acá abajo es el Herfindahl-Hirschman para el 2021, ¿no? Para nuestro periodo 2 porque es el segundo periodo. Aunque es la primera columna, este es el Herfindahl-Hirschman para el 2021. O sea, son todas estas elevadas al cuadrado una por una y sumadas, ¿no? Hacemos lo propio con las observaciones del 2 para el Herfindahl-Hirschman del otro año, que sería con las participaciones del año 2020. Y entonces con las observaciones del año 2020 lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con las del año 2021 y las vamos a elevar al cuadrado, vamos a poner 0.21 al cuadrado, etcétera, 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 hasta el 0.15 al cuadrado, ¿no? Y ya una vez que elevamos todo esto al cuadrado, podemos tener de aquí de nuestra tablita maestra, ¿no? Digamos, donde yo ya hice todos los cálculos, vamos a obtener no, esto no. Vamos a obtener la siguiente información, que va a ser el Herfindahl-Hirschman del año 2020, es decir, un año antes. ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, sabemos de buena fuente que para hacer el Herfindahl-Hirschman, como lo hemos estudiado, ¿no? Para hacer el Herfindahl-Hirschman, eh, necesitamos tener un punto de comparación. Por lo general, el punto de comparación es 1 entre n, recordemos que es el punto de comparación, 1 entre n, que es la distribución ideal. Cuando todas las empresas son iguales, el Herfindahl-Hirschman es igual a 1 entre n, cuando todas las empresas son iguales. En este caso hay tantas empresas, o sea, en otras no sabemos si hay 10, 20, 100, 500. Son muchas, muchas, muchas miles de empresas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que, bueno, cuando un número muy grande, por ejemplo, 1 sobre n, si hacemos que n sea increíblemente grande, o sea, muy, muy grande, esto realmente tiende a cero, ¿no? Es decir, podemos considerar que el Herfindahl-Hirschman de esta industria debe de colocarse, el Herfindahl-Hirschman, debido a que hay muchos productores, debe colocarse entre cero, ¿no? Entre cero y uno, ¿no? Entre cero y uno sea la peor distribución uno y la mejor distribución cero. Y básicamente, pues lo que tenemos es un mercado algo concentrado. O sea, si lo vemos en términos de que hay muchas, muchas, muchas empresas, que el punto de referencia es cero, pues sí, sí hay cierta concentración. Lo que podemos ver también es de que se ha desconcentrado el mercado a lo largo de los años. Es decir, el Herfindahl-Hirschman del 2020 es más pequeño, ¿no? El Herfindahl-Hirschman del 2020, que es este que está acá, ¿no? Es más grande que el Herfindahl-Hirschman del 2021. Es decir, se desconcentró la industria. Y la clave de esto es que eh, las participaciones, por ejemplo, Samsung sigue teniendo más o menos el 21-22% del mercado, y Apple ha tomado más del mercado, pareciera que concentra más, pero hay nuevas empresas, si ustedes se dan cuenta en la tabla, Xiaomi, Vivo, Oppo, crecieron muchísimo en participación, y esto viene a decirnos porque es causado porque Huawei cayó. Su producción era de 49 millones, de hecho era el segundo lugar, producía más que Apple, y cayó en el 2021 por la crisis comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, el hueco que dejó Huawei, ¿no? Lo llenaron otras empresas como Xiaomi, Vivo y Oppo, ¿no? Y Apple también porque estaba abajo, ¿no? Y Huawei cae para el 2021. Lo podemos ver en sus participaciones, por ejemplo, la participación del 2020, la participación de Huawei es del 18%. Y para el 2021 la participación de Huawei es del 4%. O sea, bajó muchísimo y las otras empresas subieron, ¿no? Entonces vamos a tener que el Herfindahl-Hirschman refleja eso. Teníamos pocas empresas muy poderosas, Huawei, Apple y Samsung, y de repente, un año después,
con la caída de Hawái, más empresas entraron, es decir, hay más empresas participando y eso indica que se desconcentró el mercado, ¿sale? Entonces ya le vamos al cuadrado, ya tenemos el Hindar-Hirschman y una buena interpretación del ejercicio, es cosa que hemos estado hablando en clase, las últimas clases. Entonces ya tenemos el Herfindahl-Hirschman, ya tenemos las participaciones, nos queda el último punto y el último punto es que debemos de, si nosotros lo vemos aquí en la tarea, pues obtenga las participaciones de las 10 empresas, tenga la concentración de las 4 primeras empresas, esto lo vamos a hacer después, obtenga el índice Herfindahl-Hirschman, ya tenemos estos dos, nos faltan el índice de inestabilidad y la concentración de las primeras 4 empresas, es decir, el índice de concentración 4, como le llaman. Si ustedes lo exploran en el libro de texto, van a ver que es lo que se llama una regla de dedo gordo, es un buen indicador de qué tan concentrado está si analizamos solo las primeras 4. Entonces, vamos a obtener el índice de inestabilidad. Vamos a recordar que el índice de inestabilidad nos dice lo siguiente: el índice de inestabilidad lo que mide es a través del tiempo cómo cambia el mercado. Entre más cercano el índice es a cero, o entre más pequeño es menores cambios, casi no hubo cambios. Entre más lejano es de cero, entre más elevado es, mayor inestabilidad hubo. El caso más extremo es que el índice de inestabilidad sea uno, es decir, que el cambio sea total, que una empresa que ni siquiera existía en un periodo es un monopolio en el otro. Te puede ocurrir y ha ocurrido. Ese sería el caso más extremo de inestabilidad. Y el otro caso es cero, y es que no haya habido ni un solo cambio en en la estructura del mercado. Entonces, ¿cómo lo vamos a medir? El índice de inestabilidad se mide de la siguiente forma: es igual a un medio de la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones, es decir, de la diferencia entre el periodo 1 y el periodo 2. Si no hay diferencias entre el periodo 1 y el periodo 2, esto va a ser cero, la sumatoria va a ser cero y todo va a ser cero. Entonces, si nada cambia, nuestro índice va a ser cero. Si todo cambió, una empresa va a tener 1, va a pasar de 0 a 1, ¿no? Y todas las demás van a pasar de lo que sea a 0, ¿no? Y esto va a ser 1 o incluso puede ser más que 1 si hay demasiada inestabilidad. Entonces el índice de inestabilidad nos mide qué tanto ha cambiado un mercado. Entonces vamos a medirlo y esto lo vamos a medir igual con nuestras columnitas que ya habíamos utilizado anteriormente de las participaciones que ya sacamos. Entonces utilizamos las participaciones y vamos a medir, las voy a poner al revés. Las voy a poner tal cual están, las voy a estar poniendo, pero el periodo 1, recordemos que el periodo 1 es el periodo después, primero va lo que fue después, este sería S2 y ese sería S1. ¿Por qué? Porque esto va después, esto es un año después y esto es un año antes. El primer periodo técnicamente es 2020, aunque en la tabla aparezca volteado, pero el primer periodo es 2020 y el segundo es 2021. Entonces, S2 menos S1 sería aquí 0.22 menos 0.21. A ustedes les salió algunos 0.22 también, está bien, esto lo hizo Excel, entonces, mientras estén aproximados los resultados, estén bien justificados, o sea, que yo vea que hicieron el trabajo manual, no hay ningún problema. O sea, si me presentan nada más la tabla, pues obviamente no tiene sentido para mí, ¿no? Quieres ver el trabajo que hicieron. Entonces, esto lo voy a ir haciendo así: 0.16 menos 0.14, no, al revés, sí, 0.14 menos 0.10, primer periodo y todo eso, y a todo esto le voy a sacar eh, valor absoluto. Pero primero lo voy a, primero lo voy a hacer, voy a hacer las desviaciones para que veamos, negativamente cuáles son negativas, cuáles son positivas. Ya lo vieron ahí en mi pantalla. Oh, ahí está. Primero las vamos a ver cuáles son negativas, vamos a ver que hay empresas que, caen. Hice al revés esto, déjame lo corrijo. Hice al revés esto. Sí, esto es E3 entre F4.
No tiene importancia realmente si lo piensan, pero es bueno para que no creo que los estoy chamaqueando. Ahí está. Básicamente no cambia nada. Solamente voy a corregir esta columna. Ya, tuve una equivocación ahí que no había detectado. Vamos a deshacernos, estaba mal. Aquí está. Entonces, resto el periodo 2, el periodo que va después menos el periodo 1. El principio, pues estos dos números son muy parecidos, lo detecta como 0.0, pues tienen miles de decimales más. 0.2, 0.4, 0.4 y todo esto. Vemos aquí el 0.14, la caída en la participación. Este es Huawei, obviamente, cayó 14% su participación en el mercado. Y las demás más o menos se comportan, a excepción de la última empresa que es, me parece, el G, que también cayó. El G también cayó de participación. Eh, Tanto Huawei como LG, si ven en unidades, aumentaron su producción. O sea, Huawei no, pero LG sí aumentó su producción de 5.4 a 6.8. Sin embargo, su participación se vio disminuida. Y esto sí hay que tener cuidado. El hecho de que una empresa crezca no significa que su participación también vaya a crecer o se mantenga igual. Tendría que crecer proporcionalmente o más para que su participación creciera. Si una empresa creció, pero no creció al mismo ritmo que la industria, perdió presencia en el mercado, perdió poder de mercado, perdió influencia en la industria, ¿no? LG creció, vendió 5.4 millones de unidades en 2020 y 6.8 millones de unidades en el 2021. Es un aumento. Pero sus competidoras se volaron la barda. O sea, Samsung pasó, casi vendió 20 millones más de unidades de un año a otro. Apple no se diga, igual, casi 20 millones de unidades. Xiaomi se voló la barda con cerca de 22 millones de unidades más de los que ha vendido en un año. O sea, todas crecieron de forma mayor que el G. Entonces el G, a pesar de que sí creció, había vendido más, perdió presencia, ¿no? Entonces esa puede ser la explicación de por qué, a pesar de que crece, sus participaciones se van diluyendo y por lo tanto, cuando hacemos el índice de inestabilidad, vamos a tener un resultado negativo. ¿Sale? Entonces, entonces ahora a medir el índice de inestabilidad vamos ahora a usar el valor absoluto. Vamos a, vamos a aplicar valor absoluto, que no es otra cosa más que poner todo en positivo y lo vamos a sumar. Lo vamos a sumar. Sumamos el valor, es una sumatoria, recordemos, pues vamos a sumar los valores absolutos, esto todo está en positivo. Lo sumamos, esta es la sumatoria de la inestabilidad del mercado y esta es y este en amarillo es el índice de inestabilidad, es la mitad, ¿no? Tenemos que, acuérdense que la sumatoria hay que dividirla entre dos, multiplicar por un medio, y este es lo que vamos a obtener como el índice de inestabilidad, que es relativamente alto. Esto fue lo que cambió. Lo podemos comparar con otras industrias o entre otros años para tener mayores puntos de referencia. Pero los cambios principalmente tienen que ver con la caída de Huawei y la entrada de nuevos competidores, ¿no? Bueno, entonces este es el índice de inestabilidad, el que mide los cambios. Con esto terminaríamos el último punto y nos faltaría obtener la concentración de las primeras 4 empresas, es decir, tomar las primeras empresas de cada periodo, ¿no? Y sumar sus participaciones. Y aquí hay un pequeño truco que está como que medio escondido en la tarea, y es que si nosotros vemos la imagen, rápidamente el primer año podemos identificar cuáles son las 4 empresas más grandes, ¿no? Las 4 empresas más grandes del 2021 son Samsung, Apple, Xiaomi y Vivo. Todas las demás están por debajo, todas. Otras no cuentan porque otras son todas las demás, o sea, son de la 11 a la N, a la 1000, a la 500, a la que sea. O sea, no es una empresa como tal, no es un cártel. Son empresas separadas que compiten y que eso es lo que suman, pero realmente no es una empresa como tal. Las 4 primeras son estas. Pero para el 2020 las 4 primeras cambian. La primera sí es Samsung, pero la segunda
no es Apple. La segunda es Huawei, tiene 49, ¿no? La tercera es Apple, tiene 38, y la cuarta Xiaomi. Entonces, estas son nuestras cuatro que vamos a sumar. Y vamos a sumar las participaciones. Recuerden que vamos a sumar las participaciones. Necesitamos de nueva cuenta nuestras columnitas de participaciones, ¿no? Entonces las asociamos, decimos, bueno, el primer año, para el 2020, bueno, para el 2021, el segundo año, las principales son estas cuatro. Ah, ujú. Las sumamos, algo que ya hice acá en Excel. Este Excel también se los voy a compartir después de hacer la corrección. Y el resultado es esto, este es el resultado de su participación. Este es el resultado de la participación del S4 del 2021, del índice de concentración 4 para el 2021. Es decir, vamos a tener un montón de empresas que las primeras cuatro empresas concentran el 62%. O sea, el 62% de todo lo que se produce en el mercado de celulares lo hacen las primeras cuatro empresas. Eso es bastante concentrado, tienen un gran poder estas primeras cuatro empresas. Para el año 2020, les recuerdo, hay que encontrar cuáles son las cuatro primeras, pero recordemos que aquí cambia el orden. Huawei cayó, pero eso no significa que en el 2020 Huawei tiene que entrar en este conteo. Quien sale es Vivo, pero quien entra es Huawei. Entonces lo que vamos a hacer es igual con nuestra participación que ya sacamos, nuestra tablita de participación del S2020, te lo voy a poner por acá. Del S2020, lo que vamos a hacer es básicamente identificar cuáles son las cuatro primeras empresas. 21, luego sigue el 18 de Huawei, recordemos, luego sigue 14 de Apple y 10 de Xiaomi. Entonces tenemos estas cuatro empresas, sumamos estas cuatro participaciones de estas cuatro empresas, y ya lo hice aquí en esta tablita, y vamos a probar para pegar así, ¿podrá? No, espera. Y vamos a tener el resultado que va a ser básicamente el siguiente. Va a ser básicamente el siguiente, que va a ser la suma 0.63 para el año 2020. Es decir, en el año 2020 las cuatro mayores empresas concentraban más que en el año 2021. Eh, Hubo muchos cambios, hubo inestabilidad, y esto es consistente con los resultados que obtuvimos del Herfindahl-Hirschman, ¿no? De que se desconcentró de un año a otro, ¿no? Es consistente los resultados. Entonces, básicamente eso es lo que de lo que consta la tarea. Recuerden que este, la tarea se debe de entregar el día martes. Recuerden que todas las tareas son a corrección, es decir, se corrigen y luego se les da oportunidad de corregir sus errores. Entonces, y todas las tareas se resuelven a mano y deben de tener procedimiento, ¿no? Entonces, los invito a que la hagan, a que la intenten hacer. O sea, si ustedes, yo veo que hacen un buen intento, o que por lo menos lo intentaron, y después dijeron, no, no sé cómo hacerlo, o aquí tengo dudas o algo así, yo les voy a dar la oportunidad de corregirlo. Y la idea es que ustedes aprendan, porque pues de nada me sirve que ustedes lo copien. O sea, bien les podría subir la tabla, copiarla a ustedes y ya, ¿no? Lo que yo quiero ver es el procedimiento y cómo ustedes tratan de resolver el problema. Y eso para mí es mucho más importante. Entonces, esa corrección, háganla solos, pruébense. Si sale mal, tienen otra oportunidad de entregarla corregida una vez que yo haga las correcciones pertinentes. Y una vez que ya hagan la corrección, a los alumnos que hagan la corrección, les voy a compartir esta tabla para que puedan comparar sus resultados. Pero primero quiero ver que, por favor, intenten hacer las mediciones por su cuenta y entreguen su tarea, que es parte de es 30% de la calificación formal, digamos, del curso. ¿Sale? Entonces, espero si tienen dudas, pónganlas todas en el tablón de Classroom y ahí las vamos a ir resolviendo. ¿Sale? Mientras tanto, entréguenlas y después, de hecho, esto les comparto
este material para la corrección, para que hagan su corrección. ¿Sale? Buenas tardes y nos vemos en un ratito en nuestra otra clase. Esta es la clase del día 21 de febrero.